No hubo sorpresas. Recorte de tipos de interés en un cuarto de punto porcentual por parte de la Reserva Federal. Era el primer recorte del año hasta quedarse los tipos de interés en ese rango del 4 al 4,25%. Se cumple el guión previsto y a pesar de la expectación por tratarse del primer recorte de tipos desde la segunda etapa Trump, lo cierto es que pilló con el pie cambiado a Wall Street. Jerome Powell justificaba su decisión ante la desaceleración del mercado laboral estadounidense. Durante meses, los responsables de la política monetaria del país, que se han enfrentado a la presión de Donald Trump para bajar tipos de interés, llegó ese día. Recordemos que además, para más Inri, Stephen Miran, el asesor económico de la Casa Blanca, recientemente nombrado por Trump para formar parte de esta junta directiva, votaba a favor de recortar los tipos de interés en medio punto porcentual. Powell justificaba su decisión en que no hubo un apoyo generalizado para un recorte de 50 puntos básicos. Support at all for a 50 basis point cut today. You know, I think we've done very large rate hikes and very large rate cuts in the last 5 years, and you tend to do those at a time when you feel that policy is out of place and needs to move quickly to a new place. That's not at all what I feel certainly now. I feel like our policy has been doing the right thing so far this year. I think we were right to wait and see how tariffs and inflation and the labor market evolved. I think we're now reacting to the much lower level of job creation and other evidence of softening in the labor market and saying, well, those risks are maybe not fully balanced, but moving in the direction of balance now, and so that warrants a change. La Fed, que eso sí, espera reducir los tipos de interés en otros 50 puntos básicos antes de que acabe el año, y todavía quedaría hueco para un recorte adicional de 25 puntos básicos para 2026. Esto es mejor de lo que se proyectaba en el mes de junio porque, como saben, en esta reunión del mes de septiembre también venía incorporado el diagrama de puntos, el famoso dot plot con las proyecciones económicas de la Reserva Federal que advierten un PIB con revisión al alza para este ejercicio al 1,6%, son 2 décimas más del crecimiento que se proyectaba en junio. Para 2026 también se mejora 2 décimas porcentuales, un PIB estadounidense al 1,8%, y en este caso la economía estadounidense, según la Reserva Federal, crecería al ritmo del 1,9% para 2027. En cuanto a la inflación, el PCE lo ven en el 3% para este año. Aquí no hay cambios respecto a la proyección anterior de junio. Sí se revisa al alza el PCE para 2026, un repunte que llegaría hasta el 2,6% y no el 2,4% anteriormente previsto para el mes de junio. En cuanto al PCE básico, en resumen, como la inflación subyacente aquí en Europa se mantiene en el 3,1%, pero se revisa al alza para 2026. El PCE, que excluye alimentos frescos y energía por su alta volatilidad, que pasaría en este caso del 2,4% al 2,6% para el próximo año. En cuanto a la tasa de paro, la Reserva Federal se mantiene en el 4,5% para este ejercicio 2025 y una décima menos para 2026, concretamente hasta el 4,4%. Jerome Powell, que confirmaba que esperan rebajar tipos de interés en otros 50 puntos básicos para fin de año. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of Presidente de la Reserva Federal, que advertía que todos los actores de la cadena de consumo se van a ver afectados por los aranceles de la administración Trump, pero eso sí subrayaba que en su mayoría, dice, son pagados por empresas intermediarias. Decía que todas esas empresas y entidades les dirán que tienen toda la intención de trasladar el coste de los aranceles a los consumidores. Jerome Powell, que advertía que esa transferencia ha sido bastante pequeña, más lenta y menor de lo que esperaban. Pero eso sí, dice que existe cierta transferencia de los aranceles de Donald Trump al precio final. Categories of goods, but their overall effects on economic activity and inflation remain to be seen. A reasonable base case is that the effects on inflation will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Our obligation is to ensure that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem.
Y sin lugar a dudas, uno de los platos fuertes donde estaba acumulado todo el morbo de esta reunión de tipos de interés era las injerencias, las presiones políticas de Donald Trump sobre Jerome Powell, sobre esa capacidad de independencia para mantener su hoja de ruta de política monetaria después de que Stephen Mnuchin, el asesor económico de la Casa Blanca, ya forme parte de esa Junta de Política Monetaria, uno de los 12 gobernadores que deciden los tipos de interés. Un Stephen Mnuchin que votó a favor de 50 puntos básicos y que sigue trasladando la presión por parte de la administración Trump de cara a ajustes de tipos a la mayor celeridad y a la mayor cantidad posible. Jerome Powell, que volvía a ser preguntado sobre su continuidad, recordemos que concluye en el periodo, en la próxima primavera, decía Jerome Powell que no tiene nada nuevo sobre sus planes después de mayo de 2026. Did welcome a new committee member today, as we always do, and the committee remains united in pursuing our dual mandate goals. We're strongly committed to maintaining our independence, and beyond that, I really don't have anything to share. Y por cierto que las defensas rusas han derribado y repelido un ataque de 9 drones ucranianos. Según las autoridades rusas, las fuerzas de defensa han repelido este ataque aéreo enemigo masivo, destruyendo e interceptando vehículos aéreos no tripulados en las regiones de Novoshatinsk, en Belaya Kalitda, en Kramensky y en Morozovsky. Según las autoridades, no ha habido informes de víctimas ni daños a los edificios. Eso sí, en Kiev, un ataque con drones ha provocado múltiples incendios. El presidente estadounidense Donald Trump, que eso sí, pide a la Unión Europea que intervenga los activos rusos en Bélgica. Hoy publica el Wall Street Journal, citando a fuentes diplomáticas que han revelado que el último paquete de sanciones de la Unión Europea contra Moscú se retrasaba inicialmente porque el bloque busca maneras de endurecerlo. No obstante, desde Bruselas han instado a Washington a imponer sanciones más estrictas a Moscú. Trump, que pedía que se suspendieran por completo las compras de petróleo ruso y que impusieran aranceles a India y China. Algunos diplomáticos que creen que el presidente estadounidense planteó estas exigencias creyendo que el bloque no las aceptaría, lo cual a su vez les permitiría evitar ejercer más presión sobre Rusia. Zelensky. Y por cierto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a redoblar la presión y pidiendo a la mayor celeridad posible a la Unión Europea acelerar ese paquete de sanciones a Rusia. Como saben, se ha quedado en stand-by ese 19º paquete de sanciones porque todavía se está tratando de perfilar cómo poder seguir estrangulando la maquinaria de guerra del Kremlin. Un Volodymyr Zelensky que pedía tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos meter más prisa para incrementar esas sanciones contra Rusia. Враховуємо і на відповідні санкційні кроки Сполучених Штатів Америки. Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, зокрема переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія, що все це буде означати біль для Росії. Якщо Росії не боляче, вона воює. Вони повинні відчувати більші економічні, більше політичні і інші втрати, щоб ми нарешті змогли наблизитись до миру. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que confirmaba que ha tenido una conversación telefónica con Narendra Modi, el primer ministro indio, para discutir el futuro de las relaciones comerciales, así como la crisis entre Rusia y Ucrania. Ambos mandatarios que abordaban los avances en sus negociaciones comerciales y cómo pueden colaborar para apoyar eficazmente la lucha de Ucrania por la libertad. La jefa de la Comisión Europea, que también destacaba el interés en viajar a India en la próxima cumbre Unión Europea-India para abrir un nuevo capítulo en la colaboración. Modi, que daba la bienvenida a la adopción de esa nueva agenda estratégica con el país por parte del bloque de los 27 y ha sugerido celebrar una cumbre bilateral el próximo año. Y por cierto que más sanciones, en este caso las de la Comisión Europea, que proponía suspender parcialmente el trato comercial preferencial a Israel, además de sancionar a dos de sus ministros, los radicales Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gavir. Es la postura más dura hasta el momento contra el gobierno israelí por la situación en Gaza. Esa propuesta de suspender preferencias comerciales a mercancías israelíes, que ahora, eso sí, debe ser respaldada al menos por una mayoría cualificada de los países de la Unión Europea, es decir, el 55% de los Estados miembros, lo que significa 15 países. Y recordemos, para suspender esas ventajas arancelarias que actualmente
afectan al 37% del comercio entre la Unión Europea e Israel, lo que en la práctica supone productos por valor de unos 5.800 millones de euros que tendrán que pagar aranceles por entrar en el mercado europeo. Decía Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea en el exterior, que este paso pretende no sancionar a Israel, sino pedirle que pare la matanza en la Franja de Gaza. Si me permite una pregunta sobre las medidas contra Israel a otro nivel. La alta representante que menciona usted, la opinión pública, ¿no? Pero vemos hasta qué punto la cultura, el Festival de Eurovisión que se va a producir en Viena el año que viene, países como Países Bajos, España o Irlanda amenazan con no participar en caso de que participe Israel como primera diplomática de la UE. ¿Qué piensa usted de esto? Gracias. Yo en lo que quiero insistir, en lo que lo hago siempre, es que proponemos estas medidas no para castigar a Israel ni al pueblo israelí, sino para intentar presionar al gobierno israelí para que cambie de rumbo y acabe con el sufrimiento humano en Gaza. Por eso las propuestas que hemos hecho ahora no afectan a la gente, ¿no? Intentar ejercer presión sobre el gobierno de Israel para que cambie de rumbo, ¿no? El castigo al pueblo israelí es un error y eso no lo estamos proponiendo. Y el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, que advertía a la Unión Europea que habrá una respuesta fuerte si se aprueban esas medidas anunciadas por la Comisión para retirar esas ventajas comerciales a su país, además de esa sanción a dos de sus ministros más radicales. Dice Gideon Sa'ar que Israel continuará luchando con la ayuda de sus enemigos, de sus amigos en Europa, contra esos intentos, dice, de dañarla mientras está inmersa en una guerra existencial. Decía que las medidas contra Israel serán respondidas en consecuencia y espera no tener que recurrir a ellas. Así lo comunicaba Gideon Sa'ar a través de su cuenta oficial de Twitter, advirtiendo de una posible respuesta contra la Unión si finalmente se aprueban esas sanciones al tratado comercial. Y en esa comparecencia del comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, y la alta representante de la Unión, de Kaja Kallas, también se le trasladaba a preguntas de los periodistas esa participación de Israel en Eurovisión. Ya saben que la propuesta de España, de Radio Televisión Española, es de no participar en este certamen si finalmente es invitada, como suele ser habitual, Israel. Sobre este asunto se pronunciaba Kaja Kallas, asegurando que, decía que se mostraba en contra porque esto perjudica al pueblo israelí. Si me permite una pregunta sobre las medidas contra Israel a otro nivel. La alta representante que menciona usted, la opinión pública, ¿no? Pero vemos hasta qué punto la cultura, el Festival de Eurovisión que se va a producir en Viena el año que viene, países como Países Bajos, España o Irlanda amenazan con no participar en caso de que participe Israel como primera diplomática de la UE. ¿Qué piensa usted de esto? Gracias. Yo en lo que quiero insistir, en lo que lo hago siempre, es que proponemos estas medidas no para castigar a Israel ni al pueblo israelí, sino para intentar presionar al gobierno israelí para que cambie de rumbo y acabe con el sufrimiento humano en Gaza. Por eso las propuestas que hemos hecho ahora no afectan a la gente, ¿no? Intentar ejercer presión sobre el gobierno de Israel para que cambie de rumbo, ¿no? El castigo al pueblo israelí es un error y eso no lo estamos proponiendo. Y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, que ha discutido la cuestión nuclear y las sanciones contra su país con los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido y Kaja Kallas. Recordemos, mediante una llamada telefónica confirmaba y enfatizaba que Irán está listo para alcanzar una solución justa y equilibrada que
que garantice beneficios mutuos. Entre ellos, lograr el objetivo, dice, requiere un enfoque responsable e independiente de esos tres países europeos para evitar ser influenciados por, dice Abbas Araghchi, actores que no valoran la diplomacia y los principios y normas del derecho internacional. Recordemos que todas las partes coincidieron en que se necesitan esfuerzos diplomáticos adicionales para llegar a una solución aceptable. Irán dispuesto a alcanzar una solución justa sobre la cuestión nuclear. Y mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump, que ayer mantenía ese encuentro dentro de su visita oficial a Reino Unido, la segunda en lo que llevamos de mandato del presidente estadounidense, se reunía con el rey Carlos III en el castillo de Windsor, en la que es esa visita de Estado sin precedentes en tan solo 9 meses, donde también asistía a una ceremonia militar junto a miembros de la realeza, junto a Sir Keir Starmer y el primer británico. Recordemos, ambos países que han llegado a un acuerdo de 42.000 millones mediante el cual empresas tecnológicas y estadounidenses van a invertir en numerosos proyectos de inteligencia artificial. Un Donald Trump que aseguraba, presumía junto al monarca británico que tanto Reino Unido como Estados Unidos son los dos países que han hecho más bien por la humanidad. Done more good for humanity than any two countries in all of history. Together we must defend the exceptional heritage that makes us who we are, and we must continue to stand for the values and the people of the English-speaking world, and we do indeed stand for. Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. La cena real en el castillo de Windsor y en paralelo miles de personas se concentraban ayer en el centro de Londres para protestar por esa visita de Estado del presidente estadounidense que en este caso dejaba pancartas, cánticos, banderas en su mayoría pro-Palestina e incluso algunos globos con la cara del presidente estadounidense, asistentes que expresaban su rechazo con la presencia del mandatario norteamericano y con los honores con lo que era recibido en el castillo de Windsor. Miles de personas que se manifestaban en Londres contra la visita del presidente Trump. Bueno, Donald Trump en esa segunda visita oficial que continúa este jueves, en este caso una agenda más política, ya que va a mantener un encuentro en la residencia de campo del premier británico, de Keir Starmer, donde se espera que den un impulso a sus relaciones comerciales, en la que dicen los medios británicos que Keir Starmer va a intentar arrancar todavía algún trato más favorable en el ámbito comercial. Recordemos que está previsto que ambos países anuncien el llamado Acuerdo de Prosperidad Tecnológico para fomentar la cooperación en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear, que vendría acompañado de inversiones de más de 44.000 millones, unos proyectos en los que van a comprometerse inversiones de los gigantes tecnológicos estadounidenses en suelo británico, como es el caso de Microsoft, que invertirá más de 30.000 millones para expandir infraestructuras de inteligencia artificial, o Google, que dejará desarrollado un nuevo centro de datos en el condado inglés de Hertfordshire, junto a otras empresas como CoreWeave, Salesforce o AI Pathfinder. Y seguimos hablando de Estados Unidos y con esas tensiones con China. El líder de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, ha cargado contra Pekín después de conocer que ha ordenado a sus empresas tecnológicas no comprar chips fabricados por la multinacional estadounidense Nvidia. Decía textualmente que China no es un socio comercial justo, que son un régimen comunista que roba la propiedad intelectual estadounidense y no tiene ningún respeto por las leyes de marcas registradas ni ninguna otra disposición para hacer posible acuerdos comerciales juntos. Decía Mike Johnson que no es culpa de Estados Unidos que existan estas relaciones tensas. Recordemos, Mike Johnson, que daba una entrevista a CNBC donde decía que esta decisión buscaría reducir la dependencia de la tecnología estadounidense y que llega días después de que una delegación china y una estadounidense, como saben, se reunieran en el Ministerio de Exteriores de España para lograr un acuerdo comercial en torno a TikTok.
E información de última hora, China ha decidido cancelar su investigación antimonopolio sobre Google, iniciada el pasado febrero, para examinar el dominio de su sistema operativo Android y su impacto en fabricantes de teléfonos chinos como Oppo y Xiaomi. Esta medida señala un cambio estratégico por parte de Pekín, que ahora parece enfocar sus esfuerzos regulatorios después de esa prohibición de las compañías tecnológicas de comprar chips de Nvidia. Parece que Pekín, recordemos que acusaba recientemente a Nvidia de violar leyes antimonopolio para, en este caso, algunos de sus chips, y que se enfrenta a multas y en este caso a pérdida de las ventas respecto al año anterior. Además, el regulador de Internet en China ha prohibido a las principales empresas tecnológicas nacionales comprar esos chips. Hablamos de empresas como ByteDance o Alibaba. La cancelación de esa investigación sobre Google es un gesto de acercamiento hacia Washington para reducir esas medidas de represalia de China después de este último altercado con Nvidia. Y el presidente estadounidense Donald Trump, que ha designado al movimiento político izquierdista Antifa como una organización terrorista importante. Un Donald Trump que esta pasada noche, a través de su cuenta oficial en Truth Social, escribía que le complace informar a numerosos patriotas estadounidenses que ha designado a esta organización Antifa un desastre, enfermo, peligroso y de izquierda radical, como una organización terrorista. El presidente estadounidense que ha añadido que va a ordenar que quienes financien al grupo sean investigados exhaustivamente de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales. 7:20, hacemos una pequeña pausa en Business Conexión.